En 1998, Dios le entregó a los pastores Wanda Rolón y Pablo Ortega la telecadena SBN con 2 canales de televisión locales. En 2013, mediante un acuerdo con Christian Television Network, se sube la señal a satélite a través de Intelsat 21 con un alcance internacional del norte, centro, Sudamérica y parte de Europa. La Iglesia no ha escatimado en invertir en las comunicaciones debido al crecimiento acelerado de almas viniendo a los pies de Cristo. Cada palabra que se predica desde la senda antigua sale simultáneamente a través de las múltiples cadenas de televisión locales e internacionales, además de múltiples emisoras de radio, páginas de internet, nuestras aplicaciones y las diferentes plataformas digitales. A pesar de los diferentes obstáculos que se han presentado en la última década, económicos, diferentes fenómenos naturales como huracanes y terremotos, la señal de nuestro canal ha permanecido ininterrumpida. Además, en la reciente pandemia, nuestros medios de comunicación fueron la única forma de poder llevar la palabra al pueblo, permitiendo que la senda antigua se convirtiera en la iglesia virtual de miles de personas en Puerto Rico y a nivel internacional. Ahora, en el 2022, nos proyectamos al futuro para seguir desarrollándonos en las nuevas tecnologías y seguir cumpliendo con la gran comisión, ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Hacia allá vamos, al compás de los tiempos, pero anclados en la roca que es Cristo Jesús. Comenzando a las 10 de la mañana. En la palabra, el pastor Adolfo Vargas. Para información, 787-730-5880 o alaba.org. Abierta a que el Espíritu Santo llegue a su vida, habite en su vida. Y usted le está diciendo a través de este cántico: si tu presencia no va conmigo, yo no voy, yo no puedo hacer nada. Tu presencia define mi vida, tu presencia dirige mis pasos, tu presencia es real. Por eso la invitación desde arriba, para que entendamos el concepto: entra en mi casa. En mi casa, no, diga conmigo, mi casa. Para algunos el arca era una maldición. Trajo enfermedades, tumores, desgracia. Pero cuando Obed-Edom se la mandaron para allá,
Él dijo, no me la saquen de aquí, porque la casa comenzó a prosperar y a ser bendecida. Porque cuando tú honras y cuando tú celebras, esa presencia te bendice. Esa presencia cambia todo el panorama. Esa presencia cambia lo amargo en dulce, el lamento en gozo. Escuche bien, esa presencia hace que se desaten bendiciones a granel. Todo el mundo supo que en la casa de Obed-Edom pasaba algo bueno, y era que estaba el Señor allí. Así que una vez más, desde arriba, una vez más. Entra en mi casa, en el arca de tu presencia. Invítelo, díselo al Señor. Aleluya. Entra en mi casa, en el arca de tu presencia. Así como vendedor, llevaré tu presencia a mi habitación. Así como vendedor, llevaré tu presencia a mi habitación. Oh, gloria a Jesús. Me moveré. Aleluya. Aquí me quedaré. Tu presencia guardaré. Me moveré. Aquí me quedaré. Tu presencia Profetízalo.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dele gloria al Señor. Celébralo, celébralo, celébralo. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Bienvenidos a la casa del Señor. Bienvenidos a la casa del Padre. Busque a alguien y dígale: qué bueno verte en la casa. Eso. Me gozo de estar nuevamente en la casa. Oiga, qué alegría. Con razón el salmista dice: yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová. Gladys, qué bueno verte, mi bella. A toditos, qué bueno verlos a todos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso. David alaba, qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Fernando, tu esposa, aleluya. Basabe, todos los hermanos, Mariano, qué bueno. Estamos contentos todos de estar en la casa del Señor. Invito al pastor Edgardo para que nos lleve en oración por las peticiones, y queremos cubrir de manera especial a todos los que están convaleciendo luego de operaciones y cosas, ¿verdad? Creyéndole a Dios que Dios pone su mano. Seguimos orando por nuestra pastora Martita. Ella es una valiente guerrera del Señor. Ella está pastoreando, ella está predicando en medio de su crisis, ¿verdad? Un momento de dificultad. También queremos presentar en oración al grupo que está en Argentina. Ahí está el pastor Elías con un grupo de hermanos. Que Dios los cubre, que los traiga con bien. Y todos los que han tenido que salir de viaje. El pastor Rafa salió anoche para un evento que nos habían invitado. Yo le dije: yo no puedo asistir, pero vaya y represéntenos, de Compassion. Algo bien bonito. O sea, donde quiera que se esté celebrando la cumbre allá en Isabela, todos los pastores, donde quiera que haya un altar hoy para llevar una palabra, que Dios se mueva con poder y con libertad. Amén. Adelante. Vamos a ese aplauso fuerte al Señor. Lo creemos, lo creemos, lo creemos. Hay un ambiente y una atmósfera muy... Den ese aplauso fuerte. Creemos que algo Dios ya comenzó a hacer. Alguien dice amén. Creemos que ya algo Dios comenzó a hacer. Nosotros lo que creemos es que no va a ocurrir, que está ocurriendo. Alguien diga gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos, alza su adoración, alza tu adoración. Hay una atmósfera linda, la provocamos con adoración. Yo no sé cómo usted vino, si vino cansado, pero aquí hay algo mayor, algo mayor. Aquí está el Rey de Reyes, aquí está el Señor de Señores. Declaramos liberación en esta hora. Declaramos que cosas grandes Dios está haciendo en nuestra familia. Declaramos ahora mismo cobertura sobre el pastor Elías y el grupo que está con ellos en Argentina. Declaramos sanidad sobre el cuerpo de algún enfermo, alguien que está caído, alguien que está desanimado. Recibe ahora mismo. Vamos, levante su mano, recibe ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, tú das cobertura. Señor, tú sigues siendo nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. A cada tribulación enviamos salud sobre el cuerpo de Irma ahora mismo, y todos los que de alguna manera u otra están enfermos. Padre, aquí está tu pueblo. Alguien dice amén. Aquí estamos los hijos de Dios. A nosotros se nos delegó autoridad. Te dieron potestad para hollar serpientes. Te dieron potestad para hollar escorpiones. Te dieron potestad para decir la enfermedad: hasta hoy llegaste en ese cuerpo. Habrá alguien aquí que dé gloria a Dios. Dios te delegó autoridad y poder. Por eso profetiza en esta hora sanidad sobre el cuerpo enfermo, sanidad sobre las emociones. Tú que estás en intensivo, declaramos una palabra de sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Nombre que es sobre todo nombre. Nombre que es sobre todo nombre, en el cual se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor. Jesucristo, habrá alguien acá que diga gloria a Dios. Jesucristo, Rey de Reyes, Rey de Reyes. Vamos, levante su mano. Y Señor de señores. Yo creo por mi milagro. Yo creo por mi milagro. Yo creo por mi milagro. Algo está ocurriendo en la iglesia de la senda antigua. Es el Dios eterno. En mi casa. Algo está sucediendo. Algo está sucediendo. Algo está sucediendo. Algo. Será manso. Síguelo.
Apóstol, necesito un minuto has más. puesto Apóstol, en mis necesito 2 minutos que me permita. el Siento en mi peso corazón. Yo soy muy respetuoso del tiempo. 9:30, todos soy muy respetuoso. Pero hay algo que el Espíritu pone en mi corazón hoy. Estamos cantando aquí en mi casa. Diga, yo soy la casa. Diga, yo soy. Pero Dios me habla y me dice que haga un llamado a las peticiones por cada familia. Aquí hay muchas familias representadas. Quiero que nos va a tomar solo unos minutos para hacer esto. Tu familia. Y mira lo que va a hacer. Si hoy están 2 de tu familia, no permitas que vaya solo alguien. Espere las instrucciones. No permitas que vaya solo. Venga con su familia. Si son 3, venga con su familia y declara un milagro hoy. Yo creo que hoy algo se está desatando en el nombre de Jesús. Es que la presencia de Dios es tan poderosa que mientras tú estás aquí, algo Dios comenzó a hacer. Yo lo voy a repetir, no es que Dios va a comenzar a hacer algo, es que ya desde tempranas horas de la mañana Dios comenzó a hacer. Así que la petición en el nombre de Jesús, con mucho cuidado. Si ustedes son 2, el matrimonio, venga el matrimonio. Si viniste con tus hijos, ven con tus hijos y coloca ahí la petición. Si estás solo, por supuesto, ven y colócala por fe. Lo importante es que tú creas que algo comenzó a suceder y que mientras vayas a tu asiento, tú comienzas a declarar en el nombre de Jesús: en mi casa opera. ¿Sabe lo que ocurrió cuando estaba el arca en la casa de la familia de Obed-Edom? Que fue tanta la gloria, fue tanta la bendición, fue tanta la manifestación, que el rey David dijo: algo está pasando en esa casa. Yo quiero que me devuelvan, oh gloria a Dios, que me devuelvan el arca. Yo quiero de todo corazón que esta mañana nos inunda la gloria de Dios, nos interrumpe la presencia de Dios. Venga, venga con sus hijos, venga en su matrimonio y diga: yo profetizo, yo profetizo, yo profetizo, yo profetizo. Y comienza a declarar: yo y mi casa, yo y mi casa, yo y mi casa continuamos sirviendo a Dios. Creen en el Señor, oh qué precioso, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, y serás salvo tus hijos, y serán salvos tus nietos. Yo le creo a Dios, yo le creo a Dios, yo le creo a mi casa. Vamos, alguien tiene que adorar. El arca Se suelta el milagro de Dios sobre tu vida. de tu presencia. Se suelta el milagro de Dios. Has puesto en mis manos el peso de Llegó el milagro de tu familia. gloria. Llegó el milagro de tu De familia. tu gloria. Cuando vaya a tu asiento, ve Mi celebrando casa, a mí, antes que esta reunión arca y esta experiencia de adoración termine. Verás que el milagro Dios te lo revela, te lo entrega. Se manifiesta el milagro de Dios. Yo veo un pueblo alegre. Yo veo un pueblo decidido. Yo veo unos hijos de Dios que le creen a Dios. Vamos, alguien tiene que adorar a Dios. Sube tu adoración. Sube tu adoración, sube tu adoración. Moveré, aquí me quedaré. Yo declaro milagros Presencia sobre tu familia. guardaré. Yo declaro el milagro sobre tus hijos. Yo declaro ese milagro de sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Alguien celebra. Mi casa habita el arca de tu presencia. Padre, aquí está tu pueblo, tus hijos, los redimidos, los que tú cambiaste su lamento en gozo, los que cambiaste nuestra tristeza en alegría. Aleluya. En mi casa Milagro de Dios. habita Milagro de Dios. Hecho está. presencia Hecho está. de tu presencia. Hecho está. Tú has puesto Porque oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el cual se dobla toda rodilla, de los que están en el cielo, de los que estamos en la tierra y de los que están debajo de la tierra. moveré.
Denle un aplauso al Señor. Yo sé que aquí hay hijos que le creemos de todo corazón a Dios. Acompañe ese aplauso con un grito de gloria, de victoria, de declaración. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí está el Señor, hermanos. Declaramos sobre todas esas peticiones, todos esos documentos que hemos colocado en esta arca. Algo Dios comenzó a hacer. Lo imposible, Dios lo forma en lo posible. Aleluya. Hubiera yo desmayado si no creyese hoy de todo corazón. Hoy yo creo de todo corazón que será en el aquí y en el ahora de Dios. Oh, usted está representando su familia. Quizás la ciencia ha dicho que no. Quizás la gente ha dicho que no se podrá. Quizás el infierno se ha levantado diciendo que no. Pero aquí hay un pueblo que hoy dice: yo le creo a Dios, yo le creo a Dios, yo le creo a Dios. Pastores que he estado creyendo por mucho tiempo, hoy yo le... Habrá alguien que diga: hoy yo le creo a Dios. Habrá alguien en su casa que diga: yo le creo a Dios, yo le creo a Dios. Hecho está, consumado es, en el nombre de Jesús. Y el que lo crea, por favor, grite. Pastor Elizabeth Torres Figueroa. Amén. Denle un aplauso al Señor y celebre. Celebre. Que si así comenzó esto, Dios ha preparado el ambiente para una palabra poderosa. Bendiga a su hermano que está a su lado. Dígale: qué bueno verte en la casa del Señor. Y qué pena que si no fuera por mí, tú serías lo más hermoso que hubiera en este lugar. Pero salude a su hermano, bendígalo. Qué bueno verlo en la casa del Señor. Y junte sus manos para celebrar a Rubén y a Minerva, que están con nosotros desde Virginia. Amén. Les bendecimos. ¿Dónde están Rubén y Minerva? Levanten las manos porque aquí la luz no me deja ver mucho. Por allá. Denle un aplauso. Mírenlo por allí. Qué bueno. Amén. Y yo estoy contenta porque tengo a mi hijo Samuel aquí. Tengo a Lizzy, tengo a los nenes. A mis nietos están por ahí en algún lugar, están sentados. Llegaron de madrugada por ahí, no sé dónde están, pero contentísima, amén. Porque Dios es bueno. Y queremos inmediatamente recordar lo que tenemos durante la semana para que usted no se pierda nada de lo que Dios tiene para usted aquí en la casa. Mañana oración, poderosa oración, así que venga tempranito a la oración. Y también los caminantes en la parte de afuera con el papá de la casa, así que ya usted sabe, mañana es una noche de decretos, de oración, de presencia. El miércoles en la mañana, tabernáculo con el ministro David Infante, líder de Mefiboset. Amén, va a estar trayendo la palabra de 9 a 12. Va a ser el tabernáculo todos los miércoles, así que baje si no tiene nada en la mañana, ni trabajo, ni escuela, ni nada, pues venga y dele ese tiempo al Señor, que es maravilloso. Y en la noche vamos a estar aquí y tenemos una película. El próximo miércoles en la noche va a haber devocional y todo el culto. La película no es larga, es una película que toma el tiempo de una prédica, así que vamos a estar en tiempo, o sea, no hay ningún problema. Y con este tema, el poder de la palabra, así que el Ministerio de Evangelismo y la iglesia invitan: traiga a alguien, no venga solito, traiga a alguien que esta película le pueda ministrar para salvación, así que la parte que usted va a hacer es invitarlo, Dios va a encargarse del resto. Los viernes son de Generación Antorchas. Este viernes estuvo poderoso, amén, y este viernes es para menos, así que le esperamos desde las 7 de la noche aquí en la casa. Y también queremos indicarle que el martes 30 de mayo va a haber un taller de preparación de alimentos a largo plazo. Cómo usted va a preservar los alimentos, lo va a estar impartiendo la agrónomo Guillermina Negrón. Así que va a ser mayo 31, amén, va a ser algún tiempo hermoso. Y domingo 5 de junio vamos a tener a Malfi aquí, nos ha dado el primado para estar aquí en la casa con una presentación nueva, un disco espectacular, amén, y Dios la usa de una manera extraordinaria, así que vamos a tener esa bendición. El 19 de junio
Ya mismo, pastor. El 19 de junio, acompáñenos, vamos a celebrar al Padre de los Padres y también vamos a honrar los padres de la casa, empezando por nuestro apóstol, el pastor Pablo Ortega. Así que el invitado especial para traer la palabra va a ser el apóstol Adolfo Vargas. Va a ser una mañana extraordinaria y después usted tiene tiempo para ir a su casa. El que desee honrar a nuestro Padre espiritual puede así hacerlo. Y como modo de sugerencia, ¿verdad? Porque como usted no sabe el size ni nada de eso, pues el agradito si lo puede hacer en efectivo mucho mejor, así él se compra lo que usted quiera a nombre suyo, pero vamos a honrar al papá de la casa, que es importante. El viernes 24 de junio tenemos media vigilia. Si la pasada estuvo poderosa, imagínense esta, vamos en incremento, así que es para toda la iglesia, así vamos a tener un viernes espectacular. Con esa media vigilia, apunte la fecha, viernes 24 de junio, para que no se le pase. Es preparación antes del CAP, así que tuvimos un retiro de líderes espectaculares, la otra media vigilia estuvo fabulosa, así que imagínense, antes del CAP, preámbulo. Y el CAP, que va a ser del 8 al 10 de julio, no se lo puede perder. Ahí están todos los auspiciadores que hacen posible que CAP este año nuevamente sea libre de costo para toda la iglesia. Sí, y como quiera, hacen falta más auspiciadores y presentadores. Hay diferentes categorías para que usted pueda hacer de CAP una experiencia única para toda la gente que viene hasta de fuera de Puerto Rico que están escribiendo. Así que véase con nuestro hermano Hernán, administrador, para que él le pueda dar la información para todo aquel que desee añadirse como auspiciador o presentador de CAP 2022. Y usted puede hacer, mire, aparezca ahí en pantallas y todo lo que se va a hacer durante el CAP. Son gente de la casa que dicen presente, saben dónde está la bendición. Hay clases de verano del Colegio Apostólico Senda Antigua, comienzan el 9 de junio, va a ser los martes y jueves de junio y julio, así que la matrícula con nuestra hermana Lucy, para esos jóvenes y las personas que no trabajan durante el día y que se les hace difícil venir un sábado, pues tiene esta opción para estudiar la palabra. Y hay campamento en Yará. Campamento de verano en Yará, póngame ese anuncio que es importantísimo porque los padres van a tener un respiro estas vacaciones. Usted tiene que seguir trabajando y no sabe dónde poner sus niños, en un lugar seguro. No lo puede dejar solo en la casa porque eso es ilegal, hermano. Tráigalo al mejor campamento, Yará Summer Camp, y ahí desde los 5 años hasta los 12, en un horario sumamente cómodo para usted, para que pueda ir a su trabajo, regresar, buscarlo. Los niños van a tener refuerzo en diferentes destrezas académicas, aparte de todas las excursiones y todo lo que va a estar sucediendo. Información directamente con la academia, 787-730-5088. Se parece el teléfono a la oficina, pero es 5088, los últimos 4 números. Y nos vamos de crucero el 2023. Lo anunciamos con tiempo, no es este año, es el que viene. Celebrando los 40 aniversario ministerial de nuestros apóstoles, así que va a ser solamente 7 días en Israel y 7 días de crucero. Así que va a estar riquísimo, octubre 12 al 28, con René González, nuestro apóstol, los pastores, así que va a ser un tiempo extraordinario. La Senda Pizza está celebrando Happy Birthday, así que hoy tienen un menú de celebración. Yuca frita. Pastor Edgardo está encima de la chuleta con jardinera, a la jardinera. Y arroz guisado. Así que para que haga embocadura desde ahora, pero espere la administración y después se va. ¿Ok? Así que estamos celebrando junto con Senda Pizza. Todo lo que usted consuma en la Senda Pizza es pro misiones. Amén. Y ahora sí le dejo. Bueno. ¿Tú eres el modelo? Pues música de modelo, gracias. Esa bandera, ponla por el otro lado, es la bandera del Evangelio. Y el último domingo de mayo vamos a estar teniendo una celebración especial donde usted va a traer el nombre de su familia o el escudo de su familia. Nuestra hermana Lucy puso en la misma bandera, ella hizo la diligencia y consiguió el escudo de su familia, de la familia Allende, con todos los significados que nos los leyó. Eso es una cosa tremenda. Amén. Y todos se dedican a la enseñanza, ¿verdad? Todos se dedican, esa familia tiene esa particularidad. Pero usted lo puede hacer de esta manera o solamente el apellido. Pero las banderas las tenemos y de hecho las pusieron en oferta especial aquí en la librería para que usted vaya y las consiga.
para que usted, en un precio súper módico, para que usted lo pueda traer y profeticemos sobre nuestra familia. ¿Cuándo va a ser? El último domingo de mayo. El próximo domingo. ¿Verdad? Si esto se ha ido, haga el Christmas Club, hermano. Ok. Pero va a ser el próximo domingo. Vamos a estar profetizando sobre nuestras familias y haga la diligencia. Si usted no puede, ¿verdad?, meterse por ahí, por el Google, ponga el apellido nada más de su familia y tráigalo. Así en la bandera pues se le estaban facilitando si usted va a la librería y la adquiere. Así que creo que esos son todos los anuncios del día de hoy. Sean todos bendecidos, nuestro apóstol con nosotros. De veras que maravilloso es el Señor. Eso será el próximo domingo. Bueno, les hago el recuento. Primero que todo, bienvenidos a la casa de Dios. Bienvenidos los que por primera vez nos visitan. Felicito a toda la iglesia en toda la gestión que se ha hecho esta semana. Visitas, intercesión, oración, reuniones. Realmente es una iglesia que no se detiene a pesar de que hace calor, está haciendo mucho calor, pero aquí dentro estamos muy bien, gracias al Señor. Quiero decirles, hermanos queridos, que hemos estado esta semana, proféticamente algo ha pasado. Porque el miércoles estuvo Marisol acá, mi hija Marisol ministrando, pero el viernes yo estaba en Isabel en la cumbre del apóstol amigo Miki Medina, con más de 400 pastores y todo. Y esa misma noche estaba Marisol en la iglesia El Fruto de la Vid en San Juan predicando. Y esa misma noche estaba la pastora Alexandra en este altar ministrando. O sea, que cuando vinieron y nos empujaron con violencia, se buscó un problema el enemigo porque nos hemos multiplicado. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Entonces, yo meditaba en esa palabra y decía, wow, con razón el enemigo nos odia tanto. Porque es que sabe que al igual que esa familia, la mía, es una familia también ministerial. Y vernos a todos, y a la misma vez estaba el pastor Steven ministrando y Joseph. O sea que Dios está haciendo cosas extraordinarias. No creas que aunque no vea los tuyos aquí hoy, hay una promesa. Y aquí se oró por las familias hace un rato. Y el próximo domingo vamos a levantar una bandera. Las banderas son tipo de victoria. La Biblia dice que aunque el enemigo se levante como río, aleluya, ¿qué fuerzas tendrá uno? Jehová Nisi, dice la palabra, el Espíritu de Jehová se levanta como bandera, levanta bandera, pendón de victoria. En otras palabras, no importa si te estás arropando el agua, te va a quedar fuerza para levantar una bandera y declarándole al mundo el señorío de Jesucristo sobre tu casa. Así que este domingo próximo estaremos compartiendo, impartiendo palabra y vamos a levantar a nuestra familia, porque si hay un solo miembro aquí hoy, un solo miembro es más que suficiente para lo que Dios hará. Quiero saludar de manera especial a Sammy, a su bella familia, el hijo de nuestra pastora Elizabeth, que vinieron de Arizona. Pónganse todos de pie, ahí están los nietos, la esposa. Mire qué lindo, los nenes están bellísimos. Bienvenidos, los amamos. Ellos se criaron aquí, alaba, pero están viviendo, residiendo en Arizona y les va muy bien. Vamos en este momento a saludar a los que cumplieron años. ¿Quiénes cumplieron años? Es que hay gente que no quiere cumplir años. Ahora celebran, ¿qué celebran? ¿Celebran un día más o algo? La vida. Celebran la vida. Amén, hermana Lucy. Pues todos de aquí en adelante celebramos la vida. Margarita, qué bueno que ya estás bien. Te amamos, te bendecimos. El hermano Daniel está de viaje. Pipino, lo vi. ¿Ya llegó? ¿Dónde está? Muy bien, hermana. Ay, hermana, ese es el detalle. Somos una iglesia familiar. Amén, gloria a Dios. Yo le exhorto, hermano, ante lo que estamos viendo, los acontecimientos mundiales, no tenga miedo. Simplemente mantenga su confianza puesta en el Señor. Y el avisado ve el mal venir, ¿y qué hace? Se esconde, se apeltrecha, se prepara. Así que no importa lo que suceda, vamos para adelante con el Dios del cielo, honrándole a Él. Invito a nuestra pastora que estuvo hoy dando discipulado. Oiga, la clase de discipulado está creciendo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y es nuestra pastora Zulema. Estaba nuestra hermana Aurea, pero estamos viviendo un tiempo tan glorioso porque cada domingo se añaden más. Cada domingo, yo no sé si usted se ha dado cuenta, yo les pido que se pongan en pie. Vamos a tener una parte especial como todas.
Pero yo no sé si usted se ha dado cuenta que cada culto, cada oración, cada clase, cada cosa que pasa aquí va en gloria, en incremento, en unción, en presencia. ¿Usted se ha dado cuenta? Salvación, transformación, restauración. El Señor va añadiendo. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de eso. Yo sé que en la calle, yo sé que las noticias hablan de malas noticias. La bolsa de valores cae, se cayó la criptomoneda. Pero mi moneda no es la criptomoneda, mi moneda es la cristomoneda. Porque mi moneda es la del lenguaje del reino. Durante las pasadas semanas hemos visto a los banqueros correr de un lado para otro porque los intereses suben, las cosas que están pasando a través de la bolsa de valores, la banca comercial, la banca hipotecaria. Ha sido un revés en todas estas cosas lo que ha pasado. Y yo que trabajo allí, que ustedes lo saben, he podido ver a compañeros ansiosos, nerviosos, por qué va a pasar, incertidumbre. Pero hay una característica que es la que yo tengo, que usted debe tener, y es la paz del Señor. No importa lo que pueda estar pasando, el Señor a mí me ha prometido que me va a suplir conforme a sus riquezas en gloria. No importa lo que esté pasando, no importa cuáles sean las noticias, Dios me ha prometido que va a suplir todas mis necesidades. Porque si Él viste a los pajaritos y los pone lindos, ¿cuánto más a mí que soy su hija? Así que yo debo vivir como dice en la parte de los billetes. In God we trust. En Dios confiamos, en Dios confío yo. Se cae la bolsa, pase lo que pase, yo no puedo poner mi mirada en eso. Mi mirada está puesta en Jesús, el autor y consumador de mi fe. Y mi fe me dice que yo debo creer lo que dice en la palabra. Y en línea con lo que aquí pasaba ahorita, usted, y se lo voy a dar de asignación como maestra, usted debe leer lo que ahorita alabábamos y cantábamos y lo que luego el pastor Edgardo oró y profetizó sobre eso. Segunda de Samuel, capítulo 6. Y ayer a mí me pasó algo, y antes de que yo lea esto, a nosotros ayer nos pasó algo, a mi esposo y a mí. Y mi esposo me dice: recibimos más de lo que dimos. El domingo aquí, el ministro Radamés, hoy no está, pero le enviamos un saludo, nos desafió. Trajo un desafío de fe. Y los que fuimos valientes y dimos pasos hacia adelante y nos paramos aquí en el altar creyendo. Yo no sé si ya el que pasó aquí junto a mí el domingo pasado y a mi esposo ya recibió. Pero a nosotros ayer nos dieron una llamada en la mañana antes de llegar a la clase de capellanía. Y nos dijeron: necesitamos que ustedes vengan durante el día de hoy. Vamos. Así que a nosotros nos entregaron ayer casi 30 veces más de lo que nosotros pactamos aquí el domingo. Sí, usted escuchó bien la cifra. Usted escuchó bien la cifra. Fue un de repente y algo inesperado, pero dice en la palabra que sobre nosotros está el favor y la gracia de Dios. Escuchamos noticias que si arrestaron, se llevaron, los cogieron, pero nada que nos deba sorprender, porque para eso nosotros oramos aquí en la casa. Nada que nos deba sorprender. Recuerdo la última vez que vino la profeta Marisol, no esta vez, la anterior. Aquí oramos y declaramos una palabra precisamente por lo que está aconteciendo. Así que cuando pasa, es fruto de lo que oramos. Es fruto de lo que declaramos. Y puede, y esto lo voy a decir con temor y temblor, y Dios está moviendo el palo, Dios está removiendo y sacando gente, porque Dios va a posicionarnos a nosotros, porque lo que han amontonado por tiempo nos pertenece a nosotros. Yo no sé si tú lo crees conmigo, pero durante todos estos días que yo veo el periódico, veo las redes, veo la televisión, yo salto de alegría y yo le digo a mi esposo: ahora que vamos nosotros, ahora es
que cree. Esto es para el que cree. No nos debemos entristecer cuando vemos esas noticias. Nos da coraje, nos da ira santa. Pero alégrate porque es que hay una remoción de lo que no es, para establecer lo que es de Dios, para establecer lo del reino. Ya está bueno. Dios lo ha puesto en balanza y los ha hallado faltos. Está bueno. Así que preparémonos, oremos. Entremos en su presencia, porque cuando menos te lo esperas, ahí te van a llamar a ti. Ahí te van a llamar a ti. Ahí te van a llamar a ti. Y van a necesitar que tengas la palabra correcta, en el lugar correcto. People. Right people, right place. In the right place. Que te pusieron en un lugar donde no te gusta. En ese lugar donde Dios te va a prosperar. En ese lugar es donde vas a florecer. Ahora no la estás pasando tal vez probablemente bien. Pero es que Dios te está incomodando. Dios te está incomodando. Dios te está incomodando. Para cuando vayas a subir un peldaño. Y esto lo digo con temor y temblor. Y en la palabra en 2 de Samuel 6 dice: cuando los hombres que llevaban el arca del Señor dieron apenas 6 pasos. El domingo pasado mi esposo y yo a lo mejor dimos ahí 6 pasos. Eso llama acción. Acción. Actitud. Acción sumado a actitud es igual a la bendición de Dios. Y dice después: David sacrificó un toro y un ternero engordado. Yo no tengo ganado ni tengo establo. Dios me dio sabiduría, inteligencia para hacer finanzas, al igual que a ti. Al igual que a ti. Y nuestra moneda hoy es otra. Pero estos hombres dieron 6 pasos. Acción, fe. ¿Cuál va a ser la fe que tú vas a poner hoy? ¿Cuál va a ser la fe que tú vas a poner hoy? Es que tengo aquí uno de tanto y aquí otro de tanto. Pero leí esta mañana que la luz va a subir. Que el agua va a subir. Que la gasolina va a estar en 1.27. Mi Dios pues suplirá todo lo que falte os conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No en el gobierno. Y luego, para concluir, y David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas. Después que usted traiga su ofrenda, su diezmo, su pacto, sus primicias, usted devuélvase danzando. Devuélvase a su silla, adorando. Devuélvase a su lugar, creyendo, no alune lo que acaba de hacer. Y usted va a decir: yo acabo de escuchar una palabra que hay un lugar que están preparando para mí. Yo voy a llevar eso y yo lo voy a creer y yo me voy a devolver a mi asiento con la fe, creyendo que esa palabra es para mí. Porque Dios no hace acepción de personas. Con su ofrenda en la mano, con su diezmo. Padre, te damos gracias. Te bendecimos, te adoramos y exaltamos tu santo nombre. Creemos que esa bendición de Obededón también es nuestra, Señor. También es nuestra en este tiempo. Gracias, Padre, porque también tú vas a llamar a tus hijos. Porque hay promociones, contratos. Porque hay lugares que tú estás preparando para que nosotros brillemos. Porque hay territorios que tú estás preparando para que nosotros entremos y para que conquistemos. Gracias, Padre del cielo, porque en esta hora el que tiene alguna necesidad, tú le vas a suplir más sobreabundantemente de lo que esa persona pueda pedir o entender.
Gracias, Padre bueno, porque en ti creemos y confiamos. Y es tu paz. Es tu paz sobre nosotros, tus hijos. En el nombre y por la sangre de Jesús. Amén, amén y amén. Venga en fe y devuélvase creyendo. Damos gracias a Dios por este tiempo que el Señor nos permite. Ahí tú en conexión. Estamos directamente de la iglesia La Senda Antigua, sí, de los apóstoles Wanda Rolón y Pablo Ortega. Desde tempranas horas de la mañana estamos experimentando un tiempo muy particular, poderoso, de presencia del Señor. Y yo te invito a que nos puedas llamar de inmediato, 787-730-5880. Estoy aquí en el lugar donde este ministerio hermoso toma tu llamada, anota tu nombre. Siempre hay un grupo hermoso de hermanos y hermanas disponibles para atender tu necesidad. Y hay un compromiso genuino de parte del Señor de orar por ti y por tu necesidad. Así que te invitamos para que nos llames y sigas conectado si estás a través de CTN Internacional y también si estás a través de las redes sociales. Si estás a través de Facebook Live, por favor, toma unos segundos y comparte, ¿sí? Comparte esta transmisión para que alguien en algún lugar del mundo pueda ser bendecido. Te invitamos, nuestros cultos, los lunes, mañana tenemos oración. Los miércoles tenemos tabernáculo en la mañana de 9 a 11 de la mañana y en la noche tenemos nuestro culto de alabanza y los viernes se reúne la generación Antorcha. E igualmente aprovecho este tiempo para invitarte el próximo domingo que tenemos un tiempo especial para la familia. Si Dios coloca en tu corazón en esta hora poder aportar, ofrendar y dar un donativo a este ministerio, para nosotros va a ser de mucho honor y de mucha honra poder recibir. Alaba.org, igualmente a través de PayPal y ATH Móvil. En el lado de business, ahí usted va a Alaba 7 y lo que Dios ponga en tu corazón. 787-730. Sigue disfrutando de este poderoso servicio. Te habló el pastor Edgardo Figueroa. Sean más que bendecidos en el nombre de Jesús. La obra del Señor va creciendo a gran velocidad y teniendo mayor alcance a nivel internacional. No importa la distancia que te encuentres, tú puedes sembrar desde el alcance de tu celular. Haz tu aportación por medio de ATH Móvil, diagonal a Alaba 7. Cristo ahora Bebe Café evangeliza hasta los confines de la tierra. RS Contractor 359-1784. James Enterprises 529-2202. NB Hurricane Protection 948-3231. Borinquen. Alquila tu autopr.com 779-7772. BV Luxury Cabinets and More. Creamos y diseñamos puertas, ventanas y gabinetes. Bless Signs, donde tus ideas se hacen realidad. Presentan CAP 2022, año de cumplimiento. En la Senda Antigua Toalta. Separa la fecha, 8, 9 y 10 de julio. Estarán con nosotros Pastor Juan Carlos Harrigan, Pastor Samuel Rodríguez, Apóstol Wanda Rolón, Pastor Claudio Freyson. Información alaba.org, Facebook Apóstol Wanda Rolón o 730-5880. Auspicia. Eres quien nos liberta.
Aleluya. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida el caminar, me basta tu fidelidad, tu fidelidad, Sheka Baba, tan profunda y tan real, en mi vida Él es fiel al caminar. Sí. Me basta. Oh, siente esa gloria, esa presencia. Oh, Shaya. Fidelidad, tu fidelidad. Chévere. Tan profunda, tan real. En mi vida al caminar, me basta su fidelidad. Todo puede cambiar, todo puede pasar, pero hay algo que nunca va a cambiar, que aun siendo nosotros infieles, Él permanece fiel. Aleluya, una vez más. Oh, fidelidad. Ya Sakaya. Shelele. Siente su gloria. Su gloria tan real en mi vida. En este caminar yo he visto siempre su fidelidad, fidelidad, su fidelidad, tan profunda y tan real, en mi vida al caminar, me basta tu fidelidad. Voces, todas las voces. Fidelidad, tu fidelidad, tan profunda y tan real, en mi vida y caminar, me basta tu fidelidad. Fidelidad. Oh, aleluya. Oh, Shakata Basaya. Santo. Tan profunda y real. En mi vida, en mi vida. Oh, al caminar, me basta tú. Sheraba, Sheraba, Sheraba. Oh gloria, oh gloria, oh gloria, oh gloria. Eso, eso, eso. En mi vida y caminar, me basta tu fidelidad, me basta tu fidelidad, me basta tu fidelidad.
Que te baste su fidelidad. Pueden tomar asiento. Al son de esos acordes maravillosos. Mientras ayer en la noche me escribía mi querida hija Ivette, que siempre pregunta el tema, ¿verdad? El Señor me decía, tu fidelidad, tu fidelidad. Así que el lema o el tema para nosotros hoy es la fidelidad de Dios. ¡Qué hermoso! La fidelidad de Dios. Porque estamos viviendo tiempos tan difíciles y con tanta noticia que asombra, de personas que jamás pensaste, situaciones difíciles, gente que has amado, gente que un día te dijo que estaría contigo, ya no están, aún matrimonios colapsando, familias colapsando, muchas situaciones que están haciendo que el hombre deje de creer. Pero yo vengo a decirte que no puedes dejar de creer. Yo vengo a decirle a los que me escuchan por la radio, como los que están presentes ahí en sus hogares y los que están aquí presencial, que hay una palabra que el cielo y la tierra pasará, pero esa palabra no pasará. Nuestra vida no puede estar sujeta y dependiendo de lo que nos rodea. Nosotros mantenemos mirando lo invisible, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Quien no tenga esta fe, se le está haciendo bien difícil sobrevivir en este mundo. De ahí la importancia y necesidad que todos aquellos que hemos conocido al Señor tengamos nosotros el deber, la obligación, la obediencia a Dios de ir por todo el mundo y predicar este evangelio, dejándole saber a los hombres que nuestra fe no depende del hermano, no depende del gobierno, no depende de las finanzas que pueden colapsar en este mundo, depende absolutamente del Dios de los cielos, el que dijo e hizo, el que declara, y todo lo que vemos lo hizo por su palabra y prometió estar con nosotros algunos días. No te oigo. Todos los días. Que aunque tu padre y tu madre te dejaran, ojo, Jehová con todo te recogerá. En los momentos de crisis, en los momentos de dolor, en los momentos de enfermedad, en los momentos de soledad, ¿tú sabes lo que Dios hace? Dios te fortalece, pero está esperando que tú declares, que tú confías en Él. Una vez un hombre, y déjeme leer el texto para aquellos que alaban. Salmo 117. Bien cortito este salmo. Mire lo que dice. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido, algo está pasando, sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es algunas veces. ¿Qué dice? Es para siempre. Es para siempre. Dígale que está a su lado, la fidelidad de Jehová es para siempre. Tomando eso en cuenta, ¿cómo debemos nosotros vivir? Agradeciendo cada día su fidelidad. Agradeciendo que aunque ayer fallaste y nadie se dio cuenta, Dios te vio y Dios se sintió ofendido, pero no por eso quita su mano de bendición sobre ti, sino que Él espera que tú te arrepientas inmediatamente y que te duela lo que le hiciste, y Él sigue fiel a sus promesas. Ay, 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 qué bueno es Dios. Seguramente muchas veces hemos cantado tu fidelidad como lo hemos hecho ahora, pero verdaderamente nosotros podemos comprender lo que es la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios es uno de sus atributos que se manifiesta directamente con nosotros. Ojo, un atributo de Dios que es manifiesto directamente a mi beneficio. Dígale que está a su lado. La fidelidad de Dios es un beneficio para mí. Es un beneficio para mí. Qué impresionante. Su fidelidad es grande, su fidelidad no se compara, pero tenemos que reconocer qué es la fidelidad. Es el atributo que Dios manifiesta directamente a nosotros. Su fidelidad es lo que hace que nuestro Dios sea digno de toda la gloria, de toda la honra, pero también de toda nuestra confianza.
todo lo que está ocurriendo en el mundo entero, no solo en Puerto Rico, y ha venido deteriorándose poco a poco, está haciendo que los hombres cada vez confíen menos en los demás. Pero todo esto también debe servirnos a nosotros para cada día confiar más en Dios. Porque la Biblia declara y dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven sino que permanece para siempre. Salmo 27, el verso 1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de nuestra vida. ¿De quién hemos de atemorizarnos? No importa que digan que viene un meteoro, otro dice que viene un ovni, otro dice que la luna, que el sol. Mire, pueden decir todo lo que digan, pero yo sé en quién yo he creído y yo sé que yo soy propiedad del Dios Todopoderoso. Y Él prometió estar conmigo todos los días que yo esté en esta tierra hasta que ya yo no esté en esta tierra. Y lo prometió contigo también. Los que pensamos de esta manera no tenemos temor de las malas noticias. Nos pueden sacudir, pero inmediatamente caemos en tiempo. Señor, tú has prometido. Señor, tú eres fiel a tus promesas. No hay nada que tú no hayas prometido que no se haya cumplido. Aleluya. Toda nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor. Hay personas que pueden dudar y desconfiar de Dios, es porque no lo comprenden, no le han conocido plenamente. Pero qué maravilloso es poder confiar en la fidelidad de Dios. Habrá mucha gente hablando por ahí, pero lo que es verdadero es lo que Dios dice en su palabra. La fidelidad de Dios es inmutable. Santiago capítulo 1 verso 17, vea lo que dice. La fidelidad de Dios no se mueve, es inmutable. Santiago 1:17. Póngamelo rapidito ahí. Toda buena dádiva, todo don perfecto. Otra vez, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, aleluya, en el cual no hay mudanza. Ah, no, que mandé la carta y se mudaron. No, allá arriba no hay mudanza. Alaba. En el cual no hay mudanza. El que te muda eres tú de vez en cuando. En el cual no hay mudanza. ¿Y qué no hay? No le oigo. Sombra de variación. Él no tiene una opinión hoy y otra mañana. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Iglesia de Cristo, no solo en Puerto Rico, sino en las naciones, desde donde entiendo este altar, tiene una responsabilidad a nivel mundial. Llegó la hora de entender la fidelidad de Dios. Llegó la hora de disfrutar esa fidelidad, ese amor incomparable, que es una inmutabilidad. Se requiere o se refiere de aquello que no puede cambiarse, de aquello que no puede cambiar su esencia. La esencia de Dios es fidelidad. Él es fiel. El único que puede tener esa cualidad plena es Dios, tal como lo dice el texto, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es fiel porque Él no cambia. Y eso nos debe hacer sentir a nosotros felices, confiados, tal como lo dice el versículo. Porque todo lo bueno, toda buena dádiva, todo don perfecto, ¿de dónde viene? No le oigo, ¿de dónde viene? Del Señor, de Dios. No depende de lo que diga el gobierno, lamentablemente. La Biblia dice que cuando gobierna alguien que teme a Dios, hay bendición para el pueblo. Pero Dios sigue gobernando en el cielo. Y nosotros debemos procurar. La gente está diciendo: ay, yo no creo en nadie, yo no voy a votar en nadie. No deje que otro decida por usted. Si usted se queda en su casa y no vota por nadie, pues otro va a decidir y usted no se puede quejar. Alaba. Usted no puede tampoco pensar así. Usted dice: Señor, de todo lo que hay, muestra el camino.
Y ore para que se levante gente temerosa de Dios, que no se dañen, que hagan la oración de Jabes. Santo. Pero no por eso usted se va a cruzar de brazos, aquí no hay nada que hacer. No, hay todavía mucho que hacer. Todavía Dios puede levantar un José. Todavía Dios puede levantar un Daniel. Todavía Dios puede levantar gente de Dios. Todavía Dios puede levantar hombres y mujeres temerosos de Dios, que sepan honrarle a Él y reconocer la fidelidad de Dios. No se desanime. Hemos caído en un momento donde todo es tan negativo. Yo creo que todavía, esto lo escribió Santiago. Dicen que Santiago, no esté Santiago, gloria a Dios, el hermano de Jesús. Y dicen, esta palabra es en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Dice que hay una buena dádiva, toda. Dice que todo don perfecto, aleluya. Todavía hay buenas dádivas, todavía hay don perfecto que desciende de lo alto, del Padre de las luces, el que no se muda, el que no se cambia, el que no ha dicho te da la espalda de ninguna manera. Dios sigue siendo Dios. Dios no se arrepiente de habernos salvado, ni se arrepentirá de bendecirnos, ni se arrepentirá de habernos perdonado. Podemos sentirnos confiados que nuestra salvación no depende de lo que diga nadie. La gente puede tener opiniones de ti, pero lo importante es lo que Dios piensa de ti. Aleluya. Hay gente que se deja llevar por lo que dice el Facebook o el WhatsApp, qué sé yo, lo que digan. No importa, yo me río. El viernes tuve el privilegio de predicar en la cumbre, vi la cumbre del apóstol Mickey Medina. Y cuando él comenzó a hablar me sentí pues muy alegre porque dijo unas cosas muy bonitas, pero me di cuenta que el mundo puede tener una opinión, pero la gente que tiene el discernimiento y el Espíritu Santo, aleluya, y que conocen al Señor, conocen realmente quién tú eres, porque por el fruto. Y aquello fue hermoso, pudimos compartir. Y mientras aquí predicaba el pastor Edgardo a los solteros más bendecidos que hay, alaba. Parece que hoy no vinieron, pastor. Allá estábamos nosotros, animando al pueblo a seguir creyendo, animando al pueblo a tener fe, animando al pueblo que esta es nuestra hora, animando al pueblo a dejarle saber que lo que Dios te prometió viene a cumplimiento, animando al pueblo que hay una palabra sobre tu vida que viene a cumplimiento. Pero si tú dejas de creer, vas a tener que esperar demasiado. El Señor está buscando hombres y mujeres que puedan arrebatar lo que ya Él les dijo, creer por encima de lo que ven, puedan creer, aleluya. Pero hay que creer en la fidelidad de Dios. No importa qué pase, Dios es fiel. Se manifiesta Dios a través del cumplimiento de sus promesas. Mire, en una oportunidad, Satanás estaba paseando por el cielo. Atrevido, ¿verdad? Y Dios le dijo: ¿has visto mi siervo Job? Varón perfecto, un hombre fiel, que me honra. Claro, el enemigo le dijo: claro, si tú lo tienes rodeado y lo tienes protegido y está bien próspero y bien bendecido. Sí, pero sí, le dice el enemigo, si tú le quitas todo eso, ya tú verás. Quítale todo, menos no toques su alma. Todos conocemos la historia, luego lo lee. La fidelidad de Dios es tan grande que cuando la esposa de Job lo vio con lepra, lo vio pobre, lo vio que se murió todo, el ganado, todo, le dijo: muchacho, maldice a tu Dios y muérete. Y él le dijo: impíamente, locamente has hablado. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Usted sabe lo que es que la persona con que él dormía, compartió su vida, lo ve en un momento de crisis y piensa que es un juicio de Dios. Lo que ella no sabía era que ella no iba a poder disfrutar de lo que venía luego. Hay gente que en el momento de crisis te deja porque piensan que sí, no tienes nada más que dar. Lo que no saben es que es una prueba para ver si es verdad, que está preparado para la próxima bendición que viene. Como que toqué algo ahí, ¿verdad?
Hay gente que no merece estar cuando venga lo nuevo. Y Señor los quita de tu lado porque no son los verdaderos amigos. Entonces te ven en el momento de dificultad y dicen, no, eso es un juicio, Dios no está contigo, muérete, mira para allá, maldice a tu Dios y muérete. ¿Cómo yo voy a maldecir al único que me ha dado vida, al único que yo confío, al que es fiel y verdadero, que aunque todo el mundo se va, Él se queda conmigo? Me estoy rascando con ladrillo, pero Él se queda conmigo. Mi Redentor vive, decía Job, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Él es real, y aún esta carne deshecha, yo voy a ver la gloria de Dios, yo la voy a ver. Dios está buscando gente que sepa que aunque estén pasando un mal momento, es solo una temporada, que tiene fecha de caducidad, que tiene fecha de expiración, que no va a durar para siempre, porque la fidelidad de Dios no te va a dejar ahí, la fidelidad de Dios no te va a dejar ahí, la fidelidad de Dios te va a levantar, te va a exponer, te va a exaltar, te va a bendecir. Esa es la fidelidad de Dios. Yo no sé en qué punto de tu vida tú has estado hoy, pero yo sé que vas para otro lugar. Yo sé que vas a ir de gloria en gloria. Dentro de tu crisis adora, dentro de tu crisis alaba, dentro de tu crisis no reniegue, porque la fidelidad de Dios está presente. No se ha cortado el brazo de Jehová para salvar, para levantar, para restaurar. Y los que hoy te vieron en el piso van a tener que soportar verte como Dios te va a bendecir, como Dios te va a levantar, como Dios te va a honrar. Su fidelidad es para siempre. Adora. Algunos hasta cejaron la puerta y algunos se alegraron. Pero te tengo una noticia. Lo que viene es un rum del Espíritu. Viene un sonido de Dios que sana, que liberta, que restaura. Que todo lo que te robaron te lo van a tener que devolver. Te lo van a tener que devolver. Alguien tiene que creer que se acabó el luto, que se acabó la tristeza, que se acabó la escasez. Se acabó. Algo va a pasar. Y es en breve, iglesia. Oh. Yes, Lord. Oh, yo siento la presencia de Dios. Oh, rabashakata labashanda lava. Mire, hermano, qué lindo es saber que Job reconocía que el que dio fue Dios. Y en esta oportunidad reconoció que Dios quitó. Pero después dijo, sea el nombre de Jehová bendito. No te puedes enojar con Dios, porque Él es el que va a bendecirte. Y estás pasando por un proceso que no puedes alterar. Ay. Siento la presencia de Dios. Oh my God. Tú eres fiel y tú eres verdadero, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Dice la palabra del Señor que mientras los amigos vinieron y que a consolarlo. Eso fue otra prueba más. ¿Qué había hecho Job? Nada. Amar y honrar a Dios. Pero en su momento dice la Biblia que cuando Job hubo orado, porque como a lo mejor le creció como un pedacito de yuca aquí. Sí, porque hay cosas que uno no espera de la gente y le puede salir como una yuquita. ¿Cuánto entienden lo que quiero decir? Eso es puertorriqueño, una yuca. El Señor le dijo, tienes que orar por ellos. Y dice la Biblia que cuando hubo orado por sus amigos, ¿qué amigos? El Señor le devolvió el doble de todo lo que tenía. Doble de todo, hermano. Y su postrer estado vino a ser mucho mejor que el primero. Y aquella que se burló de él no pudo disfrutar ni de la vaca, ni del toro, ni de nada. Porque esa se fue. ¿Cuánto dan gloria a Dios porque se fue?
Nadie dijo nada. La fidelidad de Dios no está sujeta a cambios atmosféricos ni cambio de leyes. No, no. Si Dios te ha dicho algo, si Dios te ha dado una palabra y tú sabes que fue Dios, que no fue el Facebook, que fue Dios, que fue Dios, que fue una cobertura, que fue bajo la unción, que fue bajo la supervisión del Espíritu Santo, que tú tienes esa convicción que Dios te habló, aunque tardare, tienes que escribirla, y aunque tardare ciertamente viene a cumplimiento. Hay un sonido de Dios. Yo decía el viernes, ya los ruidos se acabaron. Dios se cansó de los ruidos. Ahora es sonido de victoria que precede al cumplimiento de lo que estamos esperando. Llegó la hora, llegó la hora, llegó la hora en que tú reconozcas la fidelidad de Dios y tú reconozcas que Él va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer, aunque tus ojos no lo estén viendo. Algo grande se aproxima, iglesia. El Señor nos dice, sé fiel hasta que tengas trabajo. Sé fiel hasta que te sanes. Sé fiel cuando la cosa esté buena. No, dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La fidelidad de nosotros hacia Dios no debe estar condicionada en ninguna cosa. Debemos ser fieles, no importa lo que estemos viviendo, lo que estemos pasando, reconociendo que el único que va a cambiar mi circunstancia es Él. Es Él. Levante su manita y diga, es Él. Aleluya. Lo maravilloso de nuestro Dios es que es fiel, todopoderoso. Él sí puede cumplir y llevar a cabo todo lo que ha prometido. Y en su palabra podemos ver tantos ejemplos de promesas de Dios cumplidas. Aleluya. Dios le prometió a Abraham en su vejez y le cumplió. Darle a los 100 años y a su esposa que tenía 90, darle el hijo. Dios le prometió a un pueblo que lo sacaría de Egipto para darle la tierra que prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Se los hizo la promesa a ellos y Dios cumplió a través de Moisés. Podemos sentirnos confiados que Jehová cumplirá todo lo que nos ha prometido porque Él es fiel. Porque nuestro Dios es fiel y verdadero. Él no miente, lo que dice es verdad. Y lo que promete lo cumple. Eso dice en Números 23, 19. Si hay citas bíblicas que hay que atesorar en nuestra vida. Y no te dejes llevar por lo que tú sientas. Yo te voy a dar un testimonio. Manténlo ahí. Cuando yo me enfermé, yo no sentía muchas cosas. Yo las tenía que creer por fe. Porque el estado de ánimo puede cambiar. Tu cuerpo está cambiando, tienes unos síntomas, tienes unas cosas. Y recuerdo, después de haber sido operada, yo siempre me mantuve diciendo no moriré, sino que viviré, aunque me sentía que me estaba muriendo. Pero yo lo decía. En mi habitación, en el apartamentito, una habitación, una cama pequeña, con todas mis grapas puestas, recién operada. No me podía incorporar, me tenían que ayudar para levantarme. Allá en Jacksonville, estando así acostada, creo que estaba Ginette, la pastora Mamillón, como le decimos de amor. Estaba mi mamá y mi esposo, estaban allá y yo estaba en la habitación. Ellos cuidándome porque nadie se me podía acercar, eso era peor que el COVID, nadie, tenía que ser todo estéril. Se me comenzó a manifestar un olor extraño en la habitación, a muerte, a pantano, a lodo cenagoso, una cosa terrible. Y yo decía, ¿qué será esto? Pero que yo estoy con mi grapa, con mi herida todavía, no me habían quitado los puntos. De momento, aquello se me pega a la nariz así. Era un lagarto, era el leviatán, yo nunca lo había visto, ni me interesa, yo no soy de estar viendo cosas, pero aquello se me pegó nariz a nariz. Y me dijo, yo vine a matarte, y yo no podía hablar. Ahí yo no sentía la gloria de Dios. Ahí yo no sentía escalofrío. Ahí yo lo que sentía aquella cosa que apestaba encima de mi nariz. Y como no podía con la boca, porque no podía abrir la boca,
me paralizó. Mi mente estaba bien. Te reprendo. Mentira, diablo mentiroso. No me pudiste matar ni me vas a poder matar. Punto y se acabó hasta que no termine la... Hermano, y me dijo quién era. Yo soy Leviatán. Y a ese yo no lo conocía bien. Ya lo conocí. Lo más grande es que la fidelidad de Dios es tan grande que si Él me sacó con vida de una operación de 9 horas, de un trasplante de hígado, que no rechacé el hígado, ¿cómo va a venir a acostarse en la nariz mía un lagarto feísimo, apestoso, para decirme que me va a matar? Pero yo no podía abrir la boca. A mí me han enseñado que uno tiene que atar y desatar, pero yo no podía abrir la boca. ¿A cuánto le ha pasado que se han quedado paralizados así? Mire, hermano, serio, eso es un principado serio. Mandaron al grande de ellos. Y yo decía en mi mente, te reprendo. No podía hablar. Y tanto estuve ahí batallando y sudando y no me podía levantar y nadie se daba cuenta. Lo estaba viendo yo, lo estaba sintiendo yo, el olor. Yo no sé si después cuando Pablo entró a la habitación sintió el olor, porque hacía tiempo ya que venía él sintiendo ese olor a muerte en nuestra casa. Pero yo no lo sentía él. Y él reprendía, y era que había venido esa enfermedad. Hermano, Dios avisa para que oremos, para que combatamos, para que no nos falte la fe, para que creamos en la fidelidad de Dios. Porque ¿sabe qué? Hay proyectos que todavía no se habían cumplido y hoy en el 2022, en mayo, todavía hay cosas que no se han cumplido. Por eso yo vivo confiada, porque mientras haya algo que hacer para Dios, mientras haya un sueño que realizar, no dejes de soñar. Mientras haya un propósito de Dios para tu vida, tú no puedes cancelarlo. Tú tienes que seguir en pos de eso. Tú tienes que abrazarte a la fidelidad de Dios para que haya cumplimiento. Hay países que todavía yo no he predicado, pero aquello estuvo un rato, una batalla terrible. Yo me imagino a Job sintiéndose impotente, viendo sus pedazos de carne salir, viendo el hedor de su cuerpo, viendo cómo de todo, cada noticia que le traían era peor, pero con todo y eso dice la Biblia, no pecó. Se mantuvo creyendo a Dios. Aún declaró más: aunque mi carne esté deshecha, yo sé que mi Redentor vive y lo voy a ver con estos ojitos. Alaba. Aquel día, aquello duró bastante. Gracias al Señor finalmente tuvimos la victoria, pero esa experiencia es única. Yo nunca hablo de eso, está en el libro. Yo me tardé 8 años para escribir ese libro, para no perder ningún detalle, porque fue una experiencia bien dura, porque la gente cree que todo es piche sancrín. Te van a venir días difíciles, te van a venir días malos, pero si tú te mantienes confiando en ese Dios que es fiel y verdadero, tú vas a pasar al otro lado. Y cuando tú pases al otro lado, la victoria es más grande, el poder es mayor, la unción se incrementa y tu fe se establece de tal manera que venga lo que venga, usted va a seguir hacia adelante en el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor. Muchos dirán, yo no creo en eso. Usted no tiene que creer. La que lo viví fui yo. La que lo vi fui yo. Solo sé que en el nombre de Jesús hay poder. Nombre sobre todo nombre. Y que en Él estamos guardados, escondidos en Él. Y hay victoria gigante. Mira lo que dice la palabra. Segunda de Corintios. Perdone, no leí ese. Dios no es hombre, ¿para qué? Ni hijo de hombre, para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no ejecutará. Te pregunto, iglesia, mantente confiado. Dios es fiel. Dile que está a tu lado, Dios es fiel. Si Él dijo que va a sanar, ya está sana. Si Él dijo que iba a abrir esa puerta, ya se abrió. Si Él dijo que el trabajo, la casa viene, créelo, confía. Si Él dijo que tú y tu casa servirán al Señor, confía. Si Él lo dijo, lo que pasa es que tendemos a meditar más en las cosas negativas que en las cosas que Dios dijo. Comienza a meditar en su palabra. Comienza a creer lo que Él ha dicho. Comienza a rumiar esa palabra dentro de ti, a disfrutarla, a saborearla. Él es fiel.
Puerto Rico, tú le perteneces a Dios. Cuando Dios le dijo a Moisés que sacara al pueblo de allí y se presentó el primer inconveniente, la persecución de los egipcios y un mar rojo, es que el Dios es tan grande. Moisés no sabía qué hacer porque no tenía experiencias en esas cosas. Y se tiró allí, el pueblo diciendo: nos traíste aquí para matarnos, nos hubieras dejado allá comiendo sopas de cebolla. Mira, ahí están los egipcios. Y él se puso a orar porque no sabía que iba a responder. Y dice que el Señor le dijo: mira, no es hora de orar, es hora de marchar. Y nunca se había cruzado un mar en seco. Pero Dios va a hacer cosas que no han sido vistas antes, para que tú alcances lo que Él te prometió. Mi alma alaba a Dios. Déjame si lo repito. Dios va a hacer cosas que nunca antes se han hecho, para que tú obtengas la palabra que Él te entregó, la promesa. Por eso esto es algo que no se había hecho antes. Ahora vemos a un Moisés con una vara en la orilla, poniéndola en el mar rojo, y vemos a las aguas comenzar a levantarse por mandato de Dios, para que el pueblo cruce en seco, no con bache, en seco. Porque recuerden que ellos también traían carruajes, ellos también tenían carros y carruajes, y si estaba mojado se iban a atascar. Ellos tenían que pasar a prisa. Aquello se secó con el vacuum cleaner del cielo. Mi alma alaba a Dios. Se evaporó todo el agua, se levantaron paredes gigantes de agua. Los peces vieron gente rara pasar por allí que nunca habían visto. Aquello fue una caravana impresionante, y el pueblo que no sabía de lo que Dios era capaz pasó por el milagro sin darse cuenta ni del milagro. Pasaron el mar rojo en seco. Muchos dicen: es que eso era como un pie de agua. Pues el milagro es más grande, porque se ahogaron los carros, los caballos, los de Faraón, todo en un pie de agua. O sea, el milagro es tan grande que como quiera el milagro es de Dios y la gloria es para el Señor. Denle un aplauso al Señor. La gente se va a reír de eso, pero tú sabes en quién has creído. Tú sabes en quién has creído. Segunda de Corintios 1:20. Aleluya. Segunda de Corintios 1:20. Diga: Dios es fiel. Porque todas, ¿cuántas? Las promesas de Dios son en Él sí y amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Algunas promesas. No te desanimes, no te desalientes. Toma aliento tu corazón, hermano. No importa lo que se levante, estamos viviendo tiempos proféticos. Cristo viene. Y nosotros no nos vamos a desanimar. Vamos a seguir predicando, vamos a seguir ganando almas para Cristo. Vamos a seguir haciendo lo que el Señor nos llamó a hacer, para gloria de su nombre, con más ánimo, con más fuerza. Vamos a venir a la casa de Dios, vamos a orar más, vamos a ayunar más, vamos a buscar más de Dios, vamos a meternos más en su palabra, vamos a creerle un poquito más a Dios. Isaías 43. Aleluya. Verso 1 en adelante. Dios nunca dijo que no ibas a pasar por pruebas, pero Él dijo que estaría con nosotros en ellas. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel: no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Dígale al Señor: soy tuyo, Señor. Pero dígalo así con confianza. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Gracias, Jesús. Cuando pases por el fuego, ¿qué dice? No te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima. No importa de dónde Dios te haya sacado,
Dios no ve el producto incompleto. Dios sabe lo que Él está haciendo con cada uno de nosotros. Fuiste honorable. Hermano, ¿qué clase de título? Si eras un adicto, hoy Dios te dice eres honorable. Si eras un alcohólico, un adúltero, un mentiroso, un don nadie según la sociedad, hoy Dios te llama honorable. Yo te amé. Daré pues hombres por ti, naciones por tu vida. No temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Verso 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Gracias, Señor. Es triste que haya gente queriendo matarse, queriendo destruirse, queriendo soltar el ministerio, queriendo dejarlo todo porque se han desanimado. Hoy yo vengo a decirte que Dios sigue siendo fiel. Y en los momentos de angustia en nuestra vida, aun cuando nadie te crea, aun cuando los amigos te abandonan, aleluya, Dios es fiel, Él nunca te va a abandonar. En los momentos de dificultad podemos perderlo todo menos nuestra fe en el Señor. Por eso verdaderamente podemos decir que Dios es ese amigo fiel que nunca falla, que siempre está con nosotros, que siempre está dispuesto a escuchar, el que no nos abandona. Él está ahí con nosotros, aún en los momentos más difíciles. Mira lo que dice Isaías 49:5. Gracias, Jesús. Perdón, 15. 49:15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse de su hijo de su vientre? Mire qué comparación. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Aunque la madre olvide lo que dio a luz y lo abandone, Dios nunca se va a olvidar de lo que estás pasando, de lo que está sucediendo, de lo que estás pensando, de lo que te está rodeando, de lo que te está atacando. Él dice, yo estoy aquí para ayudarte, yo te levanto. Mi mano no se ha cortado para salvar, mi mano no se ha cortado para sanar, mi mano no se ha cortado para socorrer. Hay algo que se está moviendo. El Señor me decía, dile a mi pueblo que la fidelidad de Dios es para siempre, es para siempre. Y que aunque hayamos fallado, Él permanece fiel. Él se acuerda que somos polvo, Él se acuerda que somos humanos. Pero no permita que el enemigo te susurre al oído y te diga no hay oportunidad para ti. Mentira, mientras hay vida hay esperanza. Y es hora de levantarnos y resplandecer. Es hora de seguir hacia adelante, confiando plenamente en el Señor. Usted me está escuchando, iglesia. Llegó la hora nuestra. Por eso el enemigo sabe que le queda poco tiempo. Segunda de Timoteo, voy terminando, 2:13. Diga, para yo sentirme bien. Gracias. Segunda de Timoteo 2:13. Oye, pero qué grande yo me veo al lado de esos dos, ¿verdad? Santo. Segunda de Timoteo 2:13. Wow. Mira lo que dice la Biblia. Marca esos textos, eso está en la Biblia. Si fuéramos, ¿qué? No se pretende eso. Pero si alguna vez usted lo es, no te quites, porque el enemigo te dice, ves que tú no puedes, eso no es para ti. Mira lo que dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Uno de sus atributos es que fidelidad. Él es fiel. Él es fiel. Diga conmigo, Él es fiel. Ser infieles a Dios significa que hay gente que se aparta un poquito, que no hacen lo que Él quiere. Y tristemente son personas que van de aquí para allá. Pero el Señor quiere que tú te afirmes en este día. Las personas, cuando a alguien que aman le falla, usualmente se desaniman de tal manera que no quieren seguir. Yo te puedo decir que la fidelidad de Dios es para siempre. Y que no importa lo que se levante, no importa lo que pase, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Mire si la fidelidad de Dios es grande.
El miércoles se tocó ese tema aquí. Tenía Dios que sacar a alguien que no estaba contaminado, que lo trajeron para que trajera queso, pan y algunos víveres a los verdaderos guerreros, llamado David. Y Dios lo había ungido, como Dios te ungió para este tiempo. ¿Cuántos están ungidos para este tiempo? ¿Cuántos saben que el Espíritu del Señor está en nosotros como poderoso gigante el Señor? Y Él nos ayuda en nuestras debilidades. Cuando llegó David al escenario de guerra, Él escuchó. Y hay gente que escucha y no escucha. Pero hay otros que escuchan con discernimiento de espíritu. Y le molestó lo que escuchó. Hay gente que se está acostumbrando a lo que está escuchando. Cuidado. No te acostumbres a lo que está escuchando. No te acostumbres que la cosa está mal y se pone peor. No te acostumbres al pecado. No te insensibilices. No, porque en casa llegó, ahora que él dice que es de esto y el otro dice que es de lo otro. Para no tocar sensibilidades. Pero, oiga, si la homosexualidad llega a tu casa, ¿la vas a abrazar? Si la fornicación, el adulterio llega a tu casa, ¿lo vas a abrazar? A lo malo hay que seguirle llamando malo porque si no te vuelves como ellos. Ay, ay, ay. Y es duro, pero nosotros tenemos un Dios que liberta a los cautivos, que sana al enfermo, que hace milagros. No te puedes acostumbrar al pecado. O sea, los amamos, pero no amamos lo que hacen. Estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Y yo siempre he dicho, usted recíbalo en amor, pero no le permita practicarlo en su casa. Porque tu casa es templo del Espíritu Santo. Tu casa es templo también, casa de Dios. Y hay que ayudarlos, pero no te acostumbres a que todo está bien si sabes que no está bien. Cuando llegó David, tenía el oído sensible del Espíritu. Y aquellos hombres, soldados, 40 días escuchando lo mismo. Pero no entendían que hay una promesa de Dios, que Dios le entregó esa tierra, que Dios les había entregado todo lo que pisaren, que Dios les había entregado aquel nuevo territorio. Pero Saúl no tenía la capacidad espiritual para conquistar y permitió que sus hombres también se contaminaran, dejando que un incircunciso los amenazara. Dice la Biblia que cuando David llegó y escuchó, dijo, ¿qué es eso? ¿Qué está pasando en este lugar? Y él preguntó. Y cuando le dijeron lo que ocurría, todos sabemos. ¿Quién es ese incircunciso que se atreve a desafiar el escuadrón de los ejércitos de Jehová? Se indignó, diga indignación. Nuestra indignación no es para entrar a pedrar a nadie. Nuestra indignación es para ir de rodillas y decir, Padre, yo creo en tu fidelidad. Tú nos has prometido que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús creyendo será hecho. Tú has dicho que si 2 o más se ponen en acuerdo, tú lo harás. Tú has dicho que tú eres capaz de romper cadenas, desatar ligaduras de impiedad. Tú nos llamaste como reyes y sacerdotes sobre esta tierra. Nosotros no nos vamos a conformar a lo que estamos viendo, al Dios de este siglo que ha entenebrecido la conciencia de la gente, pero la mía no está entenebrecida. Yo sé en quién yo he creído. Lo más terrible no es que el mundo esté como está, es que la iglesia le esté aplaudiendo porque tiene temor. Temor. Si por la causa de Cristo somos vituperados, somos bienaventurados. Yo quiero serle fiel a Dios. A Dios. Su fidelidad es para siempre. Y todos conocemos que Él fue completamente direccionado. A Él no le importó el currículo de Goliat. A mí no me digan cuánto pesa, cuán alto es, cuánta experiencia en batalla Él tiene. Yo no sé nada de eso. Yo confío en la fidelidad de mi Dios. Aleluya. Yo confío en la fidelidad de Dios. Todos conocemos el resultado. Aquellos se quedaron atónitos. Una piedra fue suficiente para derrotar, pero una piedra ungida para derrotar a un gigante. ¿Qué mantuvo los 3 jóvenes hebreos sin quemarse en el horno? Mi Dios puede librarnos del horno de fuego, pero si no lo hace, con todo y eso no nos vamos a doblegar. No se quemaron. Daniel, ¿no puedes orar? ¿Cómo? Que no puedo orar. Por la mañana, al mediodía y por la tarde. Abría la ventana mirando hacia Jerusalén
y oraba. Si dejas de hacer lo que Dios te llamó, no estás creyendo en la fidelidad de Dios. Si dejas de hacer lo que Dios te llamó a hacer, no estás creyendo en la fidelidad de Dios. Bajo amenaza, Daniel oraba 3 veces al día. Cuando lo tiraron a la fosa de los leones, hambrientos. Mire, hermano, mire un león. Digo, así de grande no sería, pero parecido. Hambriento. Cuando tiraron a Daniel, ¿sabe lo que sucedió? Le sirvieron de colchones. Se acostó encima de ellos. Los leones con ganas de comérselo, pero no podían por la fidelidad de Dios. Tu vida no va a terminar cuando tú digas, ni cuando el diablo diga, es cuando Dios diga. Mientras haya fidelidad en Dios, póngase de pie en esta tarde. Hay cosas que nosotros no hemos entendido. Solo quiero puntualizar, porque era todo lo que me decía el Señor. Dile a mi pueblo que yo soy fiel. Dile a mi pueblo que yo soy fiel en los estudios, fiel en el trabajo, fiel en tu hogar, fiel con mis promesas. Él es fiel. ¿Cuántos están experimentando la fidelidad de Dios? Señor, yo te doy las gracias porque tú nos has dado la fortaleza en esta mañana para poder ministrar. Señor, con una dulzura de tu amor, de tu espíritu, y he sentido tu amor. Que tu pueblo sepa que tú sigues siendo el Dios que suple todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Que no hay leyes, que no hay nada que el infierno levante que pueda detener una iglesia que se ha propuesto confiar y creerte a ti. Aún Esteban, siendo apedreado por tu causa, se abrieron los cielos para que él pudiera ver hacia dónde se dirigía. Aleluya. Fue la consolación más hermosa. Padre, si alguno está débil, fortalécelo en tu palabra. En el nombre de Jesús. Fidelidad, tu fidelidad, tan profunda, tan real en mi vida y caminar. Me basta tu fidelidad. El altar está abierto. Toda persona que quiera hoy reconocer a Jesús como su único y exclusivo Salvador. Las presiones son tantas que sin Él no podemos lograrlo. Él nos sostiene, Él nos ayuda, Él nos levanta. Y si hay alguna vida que quiere recibir a Jesús como su Salvador, yo le invito. Y permita el Señor que este mensaje haya refrescado tu vida. Porque Dios es fiel. Dios es fiel. Él lo dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Él está aquí. ¿Habrá alguna vida en este día que diga, yo quiero reconocer a Jesús? Yo quiero entrar en pacto con Dios. ¿Hay alguna vida? La iglesia orando. Me basta tu fidelidad. Shekatabash. ¿Hay alguien acá? Yo sé que sí. Lo que hoy tú crees que es un fracaso, el Señor dice, viene la victoria. You faithfulness. Faithfulness. Thank you, Lord. En mi vida. Si hay alguien que necesita la oración porque su fe ha sido tambaleada, hermano, pase. Para eso estamos aquí, para orar, para fortalecerte, para impartir sobre tu vida.
pase, no se preocupe. Aquí está el Señor. Seguimos. En mi vida caminar su fidelidad. Fidelidad, te llama el Señor. Tan profunda, oh, tan real. En mi vida y caminar, me basta tu fidelidad. Te damos unos segunditos, vayan pasando. María, te amo. ¿Faltas tú? Tenemos 4 preciosas vidas aquí en el altar. Gracias, Jesús. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. La incidencia de suicidios ha ido incrementándose. Problemas que terminan tristemente con grandes tragedias porque no han conocido la fidelidad de Dios. Conocer a Jesús no significa falta de problemas, sino que con su ayuda podemos enfrentar todo. Por eso te invito. Las veces, mire, cuando yo me convertí, yo pasaba en todos los cultos. Todos los cultos, yo pasaba al frente. Y no me importaba si me criticaban, era que yo tenía la necesidad de pasar. Y todavía paso en todo porque estoy aquí arriba. Porque siempre necesitamos más del Señor. Pero tenemos que combatir. Dios te ha dado poder de atar y desatar. Y la mente, como se ha ido enseñando durante todo este mes pasado, es el campo de batalla. Y si tú no tienes con qué batallar, vas a caer preso de la mentira. Satanás vino a hurtar, matar y destruir. Ojo. Pero Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Me escuchó? Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Y es hora de que tomemos muy en serio servirle al Señor. Y vestirnos con toda la armadura de Dios. Para que podamos resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firme, dice la Biblia. Efesios capítulo 6 del 10 en adelante. Usted viene aquí a ser equipado, a recibir una palabra que le impulse, que le anime, que le deje saber que yo, al igual que usted y otras personas, hemos pasado por lo que usted pasa, hemos pasado por lo que usted pasó, pero Dios nos ha mantenido de pie porque Él es fiel. Él es fiel. Y es hora de confiar. Dice la Biblia, este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. Angustias en el nombre de Jesús. Y tu clamor hace que te vuelvas fuerte. Y Él te dice, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Oh, Espíritu Santo está aquí. Gracias, Jesús. Espíritu Santo. Thank you, Lord. La iglesia me ayuda, por favor, esto es algo colectivo. Mientras cada diácono que está ahí va a poner su manita en el hombro, por favor. Repita conmigo, Jesús,
necesito de ti. Reconozco que tu sacrificio en la cruz del Calvario me libró de la muerte y del pecado. Me declaro libre de toda opresión, de toda debilidad. En el nombre de Jesús me declaro victorioso. La sangre me limpia de todo pecado. Y tu Espíritu Santo me cubre. Amén. Mantenga sus manitas ahí. Padre, en el nombre de Jesús y en el poder del acuerdo, my God, se rompen cadenas, se desatan ligaduras, no solo aquí, sino a través de la televisión. Hablamos liberación, hablamos salud. Toda fortaleza mental se derriba, se destruye. En el nombre de Jesús, declaro liberación, declaro vida, declaro esperanza, declaro fe, declaro confianza. Que volvamos a creer, que volvamos a creer, que volvamos a en el nombre de Jesús. ¡Ay, santo, aleluya! Todo pensamiento lo llevamos cautivo a la obediencia de Cristo. Todo espíritu suicida, de destrucción, de no puedo, de rendirse. Ahora, en el nombre de Jesús le echamos fuera y declaramos tu gracia, declaramos tu favor, declaramos tu bendición. Ahí está. Hoy hay un día de cancelación. Hoy hay un día de hija. Oh, Rabashanda. Cancelamos todo lo que el enemigo lanzó para destruirte. Queda inoperante, queda cancelado, inoperante. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hay una unción sanando, hay una unción libertando, hay una unción que rompe cadenas. Aprovechala. Está la unción de Dios ahí, está la unción de Dios ahí. Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios, ahí está la unción de Dios, rompiendo cadenas, echando fuera toda duda. Fuera en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahí está el poder de Dios, se está moviendo. Hay una unción, celébralo. Por lo que tú celebras te viene, lo que tú celebras te viene. Vamos, adora la gloria de Dios. Fuera todo espíritu de confusión, fuera todo espíritu de pobreza, fuera todo espíritu de mezquindad, fuera todo desánimo, fuera en el nombre de Jesús, toda enfermedad. Fidelidad. Gracias. Pueden pasar allá, sí. Varón, me pongo en acuerdo contigo para celebrar lo que viene para ti. Todos los que están enfermos pasen. El viernes, mientras ministramos allá, una hermanita que vino de Texas, yo no la conocía, y comenzamos a orar y el Señor me dijo que estaba sana y era que tenía piedras en los riñones y el Señor se las desbarató. Yo la mandé al baño, le dije, vete, bótalas allá, y me enteré ayer que estaba sana, que se fueron las piedras. Qué bella, sobrina. Ok, bella. Muy bien, vamos a orar. Ok. Fidelidad. Hay una unción. Wow.
Hay una unción. Tu fidelidad. Qué bueno, primo. Te amo, Edison. Yo no sé qué puedan tener. Despéguenme en esta línea de la de atrás para que no haya. Ellos vinieron a recibir. No, estos que se echen más para el frente, los del frente. Porque Dios hace como Él quiere y no quiero que. Yo recibí un texto ahorita de un hijo de la casa antes de predicar. Me dijo: apóstol, hay una presencia tan fuerte de milagros. Pero yo prediqué el mensaje que el Señor me dio. Pero no ignoré ese mensaje, porque sé que Dios está aquí. Y una de las características de Dios es que Él es el Jehová Rafa. Él es nuestro sanador. Por cuanto Él es fiel, Él es nuestro sanador. Entonces yo quiero que usted medite y le diga al Señor: Señor, esto es lo que tengo, porque yo solo voy a dar. Y el milagro lo va a hacer Él. Manténgame gente cubierta por todos lados. Aquella nena que está allí yo la uso de ejemplo porque los primeros milagros en el ministerio fueron bien para mí demasiado. Porque yo era nuevecita, yo tenía 23 años cuando comencé a pastorear. No me saque la cuenta. Fue esa nena que está ahí. Su nombre se llama Gladys. Ella usaba unos espejuelos bien gruesos. Y un día llegó a la iglesia, allá en la casita. Su mamá, Eneida, que está por ahí operadita, a la vista también. Allá está. Y yo dije: hay una tristeza, ¿qué pasó? Me dijo: no, que es que el doctor dijo que ya no hay más aumento para ella. Después de eso, no hay nada más. Primero no me gustaban los espejuelos que usaba porque estaban feos. Me la llevé y le compré unos Ray-Ban Rosita. Porque la gente que dice: eso no me gusta, pues cómprame otro. Me la llevé, doctor Víctor, y le compré unos Ray-Ban, que yo era una nena. Pero ni los Ray-Ban se quedaron. El Señor hizo la obra. En una campaña botamos los Ray-Ban, yo creo que los tiene guardados. ¿Tú los tienes guardados? Sí. Tienes que tenerlos porque cuando te vengan situaciones, Gladys, y te vengan luchas, sácalo, míralo y dice: el que hizo esto, Maya Mashala Kataya, el que hizo esto sigue estando conmigo porque Él es fiel. Él es fiel, Él es fiel, Él es fiel. Habrá algo imposible para Dios. Acuérdate lo que ha hecho en el pasado y de lo que Él es capaz de hacer. Por eso aquel centurión no tuvo ningún temor de ir a decirle: Señor, solamente di la palabra. Yo creo que si tú dices la palabra, mi siervo sanará.
Porque yo también soy hombre en autoridad. Le digo a aquel que haga y tiene que hacer. Si tú lo dices, el milagro ocurre. Hoy es un día de milagros. Pendientes los sugieres y los diáconos pendientes, los varones pendientes, porque hay una unción que rompe cadenas, hay una unción libertadora, hay una unción que sana, hay una unción que desata ligaduras de impiedad. Y ya comenzó el Espíritu Santo a moverse, ya comenzó la unción de Dios que sana. Ahora mismo, Padre, en el nombre de Jesús y en el poder del acuerdo, en la sinergia, en el poder del acuerdo, ahora mismo venimos contra todo espíritu de enfermedad allá en el hospital, los que vienen como punto de contacto, en el nombre de Jesús, por su hermanito. Ahora mismo hablamos sanidad, hablamos liberación. Desaparecen los tumores, desaparece el cáncer, desaparece la depresión, alta presión, riñones. Ahora mismo son creados milagros creativos. La iglesia orando, milagros creativos. Recíbelo. María, recíbelo en el nombre de Jesús. Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder. Se está moviendo la unción, se está moviendo, María. Ahí está el poder de Dios sobre ti. Recibe tu milagro. Recibe Edison tu milagro. Recibe tu milagro en el nombre de Jesús. En el nombre de ahí está el toque del Espíritu Santo. Ahí está el toque del Espíritu Santo. Ahí está el toque, Roy. Ahí está la unción de Dios. Hay una unción especial. Súbeme un poquito. Suba. Que me mire. Nombre de Jesús. Unción. Este es el poder de Dios. Ya. Por esa llaga ya fuiste sano. Siga, que esta unción está ahí. Ella viene como punto de contacto. En el nombre de Jesús, en el poder del acuerdo, venimos con, ¿cómo se llama? Yeviel. Padre, mira a Yeviel. Tú eres especialista visitando y llegando hasta aquel lugar. No importa lo que digan los médicos, no importa lo que diga la ciencia, tendrán que corroborar, tendrán que afirmar el milagro de Yeriel. Ahora mismo, enviamos tu palabra de sanidad para ella, para su mamá, para el hermanito que está allí en el hospital. En el nombre de Jesús. Es la 1 de la tarde. Noel, ahorita llama y verifica. Es la 1. Digo, -5, -10. A esta hora surge el milagro. Recibe el tuyo. Rakabashera Bakaya. Recíbelo. Ahí está el poder de Dios. Ahí está, pendiente. Ahí está la unción de Dios. ¡Oh! Sakaba. Ahí está el
milagro, ahí está el milagro, ahí está el milagro, ahí está el milagro. Apropiate con la chaga de Cristo. Pendiente, se va al suelo, se va al suelo, se va al suelo. Shakata. Oh, algo está pasando, algo está pasando. Se metió la unción fuerte. Oh, Rabasaca, te afirma, se sanan los enfermos, son libres los cautivos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, recibe tu milagro. Sí, ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios, ahí está el poder. No la toques, no la toques, no la toques. Saca, soca ya. ¡Fuego! Eso. Síguelo, 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 síguelo. Ahí está la unción, ahí está la unción, ahí está la unción, ahí está el poder, ahí está la unción. Se desató, se desató. Ay, abajo, solo allá. Hecho está, hecho está, hecho está, hecho está, hecho está. Créelo, 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 créelo. Shenaman solo. La unción que Dios me ha dado para sanar y libertar, recíbela. Recíbela, hijo. Ay, 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 necesitamos ayudante. Ay, 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 una unción fuerte. Celebra, 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 celebra. Ay, 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 gloria, gloria, gloria. A la una. ¡Ey, santo, celébralo! Poderoso. Ahí está, eso es, hija. Eso es poderoso. El que lo hizo ayer lo hace hoy. Él es fiel, Él es fiel, Él es fiel, Él es fiel, Él es fiel. Declárate sano, declárate sana, declárate libre en el nombre de Jesús. Ahí está un movimiento de Dios sobre ella. Ponte la mano aquí. Baja la máscara. Y quiero que te sonrías. Y te ponga la manita aquí. A partir de este día, el gozo del Señor será tu fortaleza. A partir de este día, fuera todo espíritu depresivo. Todo espíritu depresivo. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Oh, yo siento la presencia de Dios. Qué pesado está esto. Fidelidad. Recíbelo allá en la casa también. En el nombre de Jesús. Declaramos sanidad, liberación sobre cada vida que está ahí atenta para la gloria del Señor. Búscame un micrófono, Pastor Edgardo. Quiero saber qué tenía ella, porque yo vi la sanidad de ella. ¿Qué usted tenía, amada? Amén. Me hicieron tengo 3 biopsias. 2 salieron positivas. Tengo uno nódulo capsulado. El cáncer está capsulado. Pero yo no recibo eso en mi corazón ni en mi mente. Yo ¿Pero estoy qué tú sana. recibiste hoy? ¿Qué pasó? Sanidad. Ya yo estoy sana. ¿Pero qué sentiste algo? Siento como una alegría y una paz. La paz que Dios me dio del principio. Eso yo siento. No meto en mi corazón esa palabra, porque ahí es que está la fe. Uno no puede aceptar lo que digan los médicos, sino lo que Dios dice. Y eso es lo que yo creo. Pero siempre hay que corroborar, siempre. Amén. Porque el doctor tendrá, por ejemplo, yo tengo un caso aquí, el hermano que se operó del hígado. ¿Cómo se llama? Federico, ¿verdad? Francisco. Y el doctor, cuando él le dijo que él era de aquí,
Ah, tú eres de la pastora Wandita. Ella es un milagro. El doctor dice. El doctor tiene que certificar el milagro. Yo lo creo, yo creo. Tú lo certificaste antes. Amén. Así que lo declaro contigo. El miércoles cuando recibí, viene siendo un testimonio, porque me dieron un negativo falso. Entonces pasan 2 meses, llego donde el doctor, como el 5, ¿verdad, cariño? Y me dice, Elizabeth, tú no te puedes operar porque tienes cáncer. Digo, no, yo no acepto eso. Yo acepto el primer diagnóstico. Yo no tengo cáncer y no lo acepto y no lo voy a aceptar. Me hacen otra biopsia y sale, yo digo que salió negativa porque no lo acepto ni en mi mente ni en mi corazón. Yo le digo a mi mamá, mami, yo me siento tan fortalecida en Dios, que tengo tanta paz, que puedo testificar ya que yo estoy sana. ¡Eso! Te felicito. Gracias, Padre. Manténla sanita. Manténla sanita. ¿Qué recibió esa hermanita del sillón? ¿Qué usted recibió, hermana? Muchacha. Ay, Eso fue como un torbellino que le vino arriba a ella. Ya falta poco. recibí tanto porque estoy tan agradecida del Señor, porque el Señor levantó de la muerte a mi esposo y yo sufrí tanto que por poco pierdo la fe. Está bien. Gladys, ¿qué tú tenías? Por acá. Qué lindo. Lágrimas de gratitud. A mí me dolían todos los huesos, como si me hubieran dado una carga de palo. Y hace tiempo, sinceramente, yo siempre siento la presencia de Dios, pero no me sentía libre como para danzar. Y ahora mismo ahí me tomó el espíritu y me quemó de adentro hacia afuera. Y le doy gloria a Dios. No me duele nada ahora mismo. Ah, bueno, a danzar se ha dicho. Alguien más que puede corroborarlo en el momento, porque hay cosas que más te van a que te. Ah, pues está bien. María, yo no sé qué era, pero ya es. Sí, velo, hija. Gracias, Jesús. Si hay alguien más que pueda decir que lo sintió en el momento, si no, usted va y se verifique, después viene y testifica, porque lo más bello es que tenemos un Dios que certifica. A la 1 ya, Noel, a la 1, ya sabes. Que sea, me llaman, que Dios es fiel. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Tiempo de buscar a Dios. Mañana vengan conmigo a orar, para que hay que meterle leña al altar. Vengamos a orar, ¿verdad que sí? Y los caminantes mañana con el pastor, ¿verdad, pastor? Sí, Señor. Y quiero decirle, iglesia, que si hay una iglesia que está parada en la brecha por este país, es esta casa. Así que usted confíe en la fidelidad de Dios. Pongan otra vez el león ese que me gustó mucho. Sáquele foto y lléveselo para su casa al león, lo del tema de la fidelidad. Bueno, el león se fue a pasear, pero está en alguna parte. Y si usted no ha ofrendado, no ha diezmado, hágalo, porque hay que seguir predicando. Quiero que estén, bendigo a la audiencia, bendigo a todos. Ese es el león, cosa bella. Bendecimos a los que han estado. Gracias por apoyarnos, gracias por orar por nosotros. Quiero decirle que tenemos instituto bíblico, ya empezó, ¿verdad? Los jueves. El instituto está los jueves. Los jueves. Martes y jueves. De 9 a 12. Los que no se han matriculado, hágalo, hermano. Vamos a comer de rollo. Y ayer...
Te invitamos a la celebración del Día de los Padres el domingo 19 de junio en la Iglesia La Senda Antigua en Toalta, comenzando a las 10 de la mañana. En la palabra, el pastor Adolfo Vargas. Para información, 787-730-5880 o alaba.org.